O sea, en sentido de notación, si vos lo que querés es elevar al cuadrado el producto del seno, o sea, si vos tenés seno de x y vos lo que estás elevando al cuadrado es al seno, entonces el cuadrado puede ir acá o acá. Es indistinto. Las dos formas son exactamente lo mismo. Por eso, normalmente nosotros le damos escrito así para que deriven y ustedes tienen que interpretarlo así. Lo que sí sería diferente es decir esto. Esto es que estás elevando al cuadrado el paréntesis. Y acá no se añaden porque vos podés no añadirlos, pero en realidad deberían ir unos corchetes, ¿no? Debería ser así. Pero si vos querés elevar al cuadrado el paréntesis es una cosa, y si vos querés elevar el cuadrado al seno es otra cosa. Y por ejemplo, en este caso la operación principal, ¿cuál es? El seno. Porque vos al elemento le das valor. O sea, a esto primero. Después le aplicás el cuadrado segundo y a eso le aplicás el seno tercero. En cambio, en esta es, le das valor primero, le aplicás el seno segundo, lo elevas al cuadrado tercero. ¿Por qué? Porque el cuadrado afecta al seno, no al paréntesis. Y esto funciona lo mismo para logaritmo natural, para coseno, o sea, para todo eso. O sea, porque vos podés tener logaritmo natural de 2 al cuadrado. Se puede. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Les recuerdo, podían hacer los ejercicios del 1 al 6. El 1 es el que menos importa, porque no le vamos a tomar jamás por definición. Así que del 2 al 6 son los que eran importantes. Pero bueno, en la guía tenía que estar por lo menos un ejercicio para hacer por definición, por bueno. Porque la materia lo comprende a ese tema. El h del 6. El 6. H. Sí. ¿Querés que lo hagamos o tenés una pregunta puntual? El H. Lo hacemos, total. Es hacer la derivada, ¿no? La derivada en cadena. Entonces, vos tenés tres instancias acá. Instancia 1, el paréntesis. Instancia 2, el logaritmo. Instancia 3, el cubo. Entonces, tenemos la cuenta, que el polinomio de adentro, después al logaritmo y después al cubo. Se deriva primero el cubo. Entonces, sería 3 por logaritmo natural del paréntesis, como está, al cuadrado, por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre el paréntesis, por la derivada del paréntesis.
La derivada del paréntesis sería la derivada de la suma. Entonces, es la suma de cada una de las funciones derivadas. La derivada de 7x cuadrado es la derivada de k por f. O sea, si vos tenés a f como 7x cuadrado, f' sería, esto es k por f de x. Y la regla dice que es k por f', cuya derivada es la de x a la n. Entonces, te queda 14x. La derivada de x está en la tabla, es 1, y la derivada del 2 está en la tabla, es 0. Listo, ahí está terminado el ejercicio. Esa es la derivada. ¿Con cadena no sería 14x por x? No. ¿Por qué por x? Sería por 1 a lo sumo. Porque si vos querés derivar la x de vuelta, te queda 1. Pero no, acá vos tenés que aplicar la derivada de k por f. O la derivada del producto, lo que vos quieras. Si querés aplicar la derivada del producto, la aplicás. Te quedaría 0 por x cuadrado más 7 por 2x. Pero vos acordate que cuando la cosa está en tabla, ya no hace falta que use la cadena. O sea, por ejemplo, vos acá, el 2 está en la tabla. El 2 es k. Y k está en la tabla. El 1, la x es 1. O sea, x es x, está en la tabla. Lo único que no está en la tabla es este, 7x cuadrado. Que vos tenés que venir aparte y hacerlo aparte. Entonces, la derivada de una constante por una función es, la constante se mantiene, la función se deriva. ¿Y esto de acá qué es? X a la n. Vas a la tabla y ¿qué te dice? N por x a la n menos 1. O sea, la derivada de x cuadrado es 2x. Puntualmente sería 2 por x a la 2 menos 1. ¿Se entiende? Es que acá vos tenés la regla de la suma. O sea, vos identificá qué es lo que tenés. Es la regla de la suma. La regla de la suma te dice deriva este por separado. O sea, son como 3 ejercicios distintos. Al único que tenés que derivar así con una regla, o sea, acá no se aplica cadena. Acá no hay cadena dentro de ese paréntesis. La cadena es para el cubo y el logaritmo. Pero acá dentro, las 3 son por tabla. Esta por la tabla de la regla del producto, esta por la tabla de derivadas normales y esta también. No hay, de esas 3 ninguna es compuesta. Son las 3 derivadas simples. Ustedes tienen que hacer cadena cuando hay que hacer cadena, no en todo momento. O sea, por ejemplo, para esto hubo que hacer cadena y para esto también. Pero para esto de acá se aplica solamente la regla de la suma. Y dentro de la regla de la suma, los 3 se analizan por separado, estando 2 en tablas y 1 por regla del producto. No, sí, puede haber en una suma una cadena, no hay ningún problema, pero el tema es que en este caso no hay ninguno. Por ejemplo, ponete, ¿qué pasa si yo tengo x más 1 al cuadrado más 2x?
Este es mi f, ¿no? Entonces, mi f' va a ser la regla de la suma, que vos tenés los dos por separado y tenés que analizarlos ambos como si fueran ejercicios distintos, y acá adentro tenés cadena. Esto es una cadena porque vos decís, el cuadrado se deriva primero y multiplico por la derivada de lo de adentro, que es la regla de la suma, otra vez. Y la regla de la suma se hace la derivada de primero más la derivada de segundo. Más, y acá es la regla de constante por función. La constante se mantiene y la función se deriva. O sea, dentro de una suma puede haber de todo. Puede haber cosas que se hagan por cadena, cosas que se hagan por tabla de operaciones. También se puede añadir, por ejemplo, una constante, cuya derivada está por tabla. O mismo una función, cuya derivada está por tabla. ¿Se entiende? O sea, la regla de la suma lo que hace es separarte términos y como que te genera ejercicios nuevos. Vos acá tendrías 4 ejercicios distintos. Este que se hace por cadena, este que se hace por regla del producto, este que se hace por la tabla y este también. Y cuando hablo de sumas también hablo de restas, ¿eh? Sumas y restas no varían. Son los dos operadores que separan términos. Y mismo, dentro de una cadena podés tener una suma que te separa en dos cosas que se hacen por tabla. Es un poquito complicado, pero vos tenés que ver cuál es la regla que se aplica. En este caso se aplica la regla de la suma. O sea, la operación principal de toda la función es la suma. Y dentro de la suma tenés 4 términos. Y cada uno se aplica la regla diferente. Cadena, producto, tabla y tabla. Si fuera un producto, se aplicaría la regla del producto y después tenés que ver si hay alguna suma o alguna cadena y así. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a arrancar entonces. El concepto de recta tangente es bastante, incluso intuitivo en este caso. Volvamos a lo que vimos en la clase pasada. La clase pasada nosotros habíamos visto que a la derivada nosotros la definíamos dentro de una función en un punto, ¿no? O sea, nosotros agarramos un punto a estudiar, un x0. Este punto me generaba una imagen, una f de x0. Y yo con un punto no podía hacer nada. Necesitaba otro punto que esté muy cerca del punto original. O sea, yo tengo un punto y necesitaba otro punto que esté muy cerca de ese punto. Entonces, teniendo dos puntos, que es en realidad uno y uno que está muy pegado, yo puedo a través de ellos trazar una recta. Y esta es la recta tangente que nosotros vamos a calcular analíticamente. Incluso si nos paramos a mirar lo que habíamos dicho que era la definición de la derivada, delta de y sobre delta de x, nos damos cuenta de que esta cosa de acá, el delta de y sobre delta de x, no es otra cosa que m de una función. O sea, vos cuando estás calculando la variación de y y la variación de x, estás calculando un m implícitamente. Y después si le añadís lo del límite tendiendo, estás hablando de una derivada. ¿Bien? Entonces, fíjense que si
yo lo que hago es calcular una pendiente. Esta pendiente va a estar enlazada ¿a qué? A estos dos puntos. Necesariamente esta pendiente va a depender de estos dos puntos. Puntualmente va a depender del valor de x0. Por eso nosotros decimos que f' de x0 nos va a dar como resultado m. O sea, si vos empezás a calcular la derivada, si calculás la derivada de la función y le das valor x0, obtenés un valor numérico, y este valor numérico no es otro que la pendiente de tu recta tangente. Vieron que la clase pasada nosotros, para explicar la derivada por definición a un punto, nosotros hacíamos la cuenta del límite bla bla bla, le reemplazábamos un valor de x0 y nos daba un número. Bueno, ese número que nos daba es la pendiente de dicha recta. Entonces, yo cuando calculo la derivada, si a la derivada le doy un valor de x, entonces me va a dar la pendiente de una recta. Por supuesto, este valor de x y esta función yo siempre se los voy a dar para que se pueda calcular. La clase pasada dijimos, no se puede calcular en cualquier lado, tienen que cumplir un par de condiciones, pero también les dije que no íbamos a ver esa parte y que directamente siempre que yo les dé una función y un punto, la función va a ser derivable en ese punto y van a poder calcular la recta tangente. Ahora, ¿qué otro dato podemos extraer de esto? Bueno, primero el de la derivada. Y segundo, la recta tangente y la función normal van a compartir un punto en especial. Y siempre lo van a compartir. Porque si yo agarro y marco otro x0, por ejemplo, este otro x0 y otro punto me generan otra recta, pero si se fijan, la recta y la función comparten el punto. Entonces, el punto x0, f de x0, es común tanto para la función como para la recta. Y estas dos cosas a nosotros nos permite calcular la ecuación de una recta, m por x más b, que es la recta tangente, esa que ven ahí dibujada. Ahora, vamos a hacer un par de aclaraciones antes de continuar. Primero que nada, es una recta y dije recta tangente. En geometría, si vos tenés una circunferencia o una curvatura, puntualmente una circunferencia en este caso, y una recta corta dos puntos a la circunferencia, corta en dos puntos diferentes, se considera secante. Y si toca en un solo punto, o sea, toca en un punto pero no corta, se considera tangente. Acá, como pueden ver, el comportamiento de esta recta es venir, tocar y diverger. O sea, toca y después se va. Entonces, el comportamiento de esta recta es un comportamiento tangente. Y el punto tangencial, o sea, el punto donde son tangentes tanto la función como la recta, es este, x0, f de x0. O sea, x0 y su imagen. Este valor es donde la función y donde la tangente se encuentran y la tangente muestra su comportamiento tangencial. ¿Se entiende? O sea, no es un punto arbitrario del plano, es un punto donde las dos funciones se encuentran sí o sí. Ahora, nada impide que una recta tangente
corte en otro lado. O sea, por ejemplo, si tu función es así, y vos trazas la tangente a este punto, te encontrás con que se corta en otro lado. Bueno, no hay problema mientras vos estés analizando este x0 y este f de x0. Si vos estás analizando este punto y te quedó tangente a este punto, todo bien, no hay ningún problema. No importa que se cruce con otra parte de la función. Eso no inhabilita a esta recta. La condición necesaria para que esto esté bien es que sea tangente al punto x0 y f de x0. O sea, que toque a la función en x0, f de x0 y después diverja. O sea, después aleje, sería. Ustedes no ven cuando algo es divergente o convergente, y lo más cercano a divergente que deben saber es lo del libro, que nada tiene que ver con facciones ni nada. Pero bueno, la idea es esta. Tiene que tocar y separarse. ¿Cuándo me doy cuenta que está mal esta recta tangente? Bueno, primeramente, si la función no te pasa por el x0, o sea, por ejemplo, esta función no es tangente, estaría mal calculada. ¿Se entiende? Tiene que tocar a la función en ese punto exacto de x0. Esta función, por ejemplo, no toca la función en ese punto, la corta en otro valor, pero a nadie le importa eso. Está mal calculada ya de por sí, porque tendría que estar bastante más abajo. Y otra sería que la recta corte al punto en vez de tocarlo. Esto también estaría mal, porque esta ya no sería la recta tangente, a lo sumo, si tiene la inclinación adecuada sería la recta normal, pero que tangente no es. Las tangentes no cortan en el punto x0. Tocan en el punto x0. Y estas son preguntas de examen oral. O sea, si les pregunto, ¿qué pasa si, por ejemplo, la recta tangente no toca a la función en x0 y f de x0? Y la respuesta es que está mal calculada. ¿O qué pasa si una recta tangente, entre comillas, corta al x0? Y la respuesta es que no es una recta tangente. Las tangentes no cortan. Y otra pregunta podría ser, ¿una recta tangente puede cortar a la función en otro punto que no sea x0 y f de x0? Y la respuesta es sí, tranquilamente. Porque tiene que ser tangente a ese punto, pero después a los otros puntos no hay ninguna condición. Y otra sería si se puede calcular una recta tangente en un valor que no pertenece al dominio. Y ahí tienen que usar la lógica y decir, no, si no pertenece al dominio, no hay función, por lo tanto no hay tangente. ¿Se entiende? Otra podría ser, ¿qué valor es el valor, el principal valor que comparten la tangente y la función normal? Y me tenés que decir, bueno, el punto x0 y f de x0. También se le puede llamar a esto y0 en vez de hacerla tan complicada. Pero bueno, la idea es que sepan que es f de x0. x0 y 0 es el punto que sí o sí tienen que compartir la tangente y la función normal. Porque es el punto tangencial, es donde son tangentes. Y bueno, si te pregunto cómo se calcula la pendiente de una recta tangente, claramente me tenés que decir, derivas la función y reemplazas por x0. Es lo que dice acá escrito. Hasta acá, ¿estamos más o menos? Antiguamente, si comparten tiempo con sus abuelos, principalmente, porque es viejo el dicho, algunos te decían que no te vayas por la tangente cuando estás hablando, y justamente se refieren a esto. Tocas el punto, pero después te mandás con cualquier otra cosa. ¿Se entiende? Eso igual es más dicho, me lo ha dicho mi abuela, así que dudo mucho que lo hayan escuchado alguna vez, pero
Es a eso a lo que se refería. Mazo. Bueno, igual nada, esta es la parte más o menos teórica. ¿Hay teoría más allá de esto? Sí. ¿La vamos a dar? No. Vamos a ver ahora un mapa conceptual para hallar prácticamente lo de la recta tangente. Después revéanse el video por el tema de las preguntas. Por el tema de las preguntas. Que a veces están un poquito perdidos en el tema de derivadas, pero... fácil. En sí es fácil. Una vez que lo vean es fácil. Bueno, ¿cómo van a ser los ejercicios de esta parte? Se te van a dar a vos una f de x y un x0. Van a ser datos estos dos. El enunciado va a ser más o menos así. Hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de f de x en el punto x0. Esto lo pueden buscar al final de la guía. Ustedes tienen unos modelos de exámenes. Si se fijan, por ejemplo, los modelos de exámenes, el 1 te dice, dada la función bla, hallar la pendiente de la recta tangente para x0 igual 9. O sea, te está diciendo hallar la pendiente de la recta tangente, te está diciendo derivar. Y el b te dice, dada la función tal, hallar la ecuación de la recta tangente para bla bla bla. O sea, las enunciados van a hacer eso, básicamente. O sea, siempre van a hacer lo mismo. A no ser que se te pida hallar un valor de a o hallar el valor de x0 si sabes cuál es la pendiente. ¿Bien? También. Pero para que sepas más o menos cómo es un ejercicio de examen. Se te va a decir todas las palabras. Hallar la ecuación de la recta tangente. Y eso te quiere decir derivar. Pero se te va a dar, principalmente en esos ejercicios, te va a dar f y un x0 puntual. O sea, yo en el primer punto te voy a dar el x0. Te voy a decir a dónde quiero que calcules la tangente. Porque si no, vos pensalo. Acabamos de ver en un ejemplo así gráfico. ¿Qué pasa si yo te doy una función así y te pido que calcules una tangente? Podés calcular en cualquier valor. Por ejemplo, acá vos podrías calcular una tangente definida, que va a ser distinta a la que podés calcular acá, que es otra tangente. Ves que esta sube, esta baja. Nada tienen que ver una con la otra. Lo mismo si calculás acá, por ejemplo. Tiene esta forma, que no tiene que ver tampoco nada con esta. O acá podés calcular otra. Y así podés calcular tantas como valores de x haya. Entonces yo te voy a dar el valor de x exacto en el que yo quiero que calcules. Te voy a decir, calcula en este x0. Y esta va a ser la única recta que pasa por ese punto. O sea, la única que es tangente, ¿no? Entonces, ¿vos cómo empezás este ejercicio? Bueno, podés arrancar diciendo f' de x0. Perdón, f' de x, o sea, hacer la derivada de x. Y a esto después le calculás f' de x0. Lo cual es el valor de m. Te va a dar 0 automáticamente. O sea, porque no te va a dar el mismo valor de la pendiente. ¿Se entiende? O sea, si vos tenés una función así, su tangente va a ser ella misma. Porque no hay variaciones de valor. O sea, si vos tenés igual x, su derivada y prima es 1. ¿Se entiende? Las funciones que van a tener igual ustedes para trabajar van a ser exclusivamente funciones que varíen, por supuesto. No van a tener ni constantes ni lineales para calcular. Bueno, como decía, primero calculan f' y después calculan f' de x0 que les da m.
en paralelo calculan f de x0 y esto les da como resultado el punto x0 y f de x0. También llamado, les dije, y0. Teniendo estas dos cosas, teniendo a m y teniendo en punto, ustedes ya saben que pueden formar una recta. O sea, toda la primera parte, ¿se acuerdan? Calculamos la pendiente y después usamos un punto para calcular la ordenada. De esto hay una fórmula para sacarlo automáticamente. Es un embole la fórmula, pero después si la encuentro se las paso. Normalmente nosotros lo calculamos así, analizándolo. Y bueno, esto ya terminaría el ejercicio, ¿eh? Hay dos tipos de ejercicios. Los que te piden calcular la pendiente, que el ejercicio termina acá, no tenés que hacer lo otro. Y hay ejercicios que piden calcular la ecuación, que el ejercicio termina ahí. El nivel de dificultad del examen, los más complejos para derivar son los de derivar. O sea, si te dice derivar la función y te da una función, va a ser bastante compleja. Porque solo tenés que derivar, nada más. Ahora, si te pide, dada f, calcular la pendiente de la recta, la función va a ser más fácil de derivar porque tenés que hacer algo. O sea, más fácil que la de solo derivar. Y después, si te pide hallar la ecuación de la recta, que es esto, va a ser más fácil que hallar la pendiente para hacer la derivada, pero después vas a tener que hacer otro proceso. Y si te pido estudiar una función, va a ser más fácil que la de calcular la ecuación. Porque claro, involucra otra cosa estudiar una función. ¿Se entiende? O sea, la escala de dificultad en el tema de derivadas viene así. Los más complejos para derivar son los de derivar nada más. Después vienen los de calcular la pendiente, después los de calcular la recta y después los de estudio de funciones. Porque no solo es derivar, sino aplicar procesos. Y acá, una vez que tenés esto, el modo de verificación es gráfico. Que yo conozca, no hay ninguna manera de verificar que esté bien calculada la recta tangente que no sea con un gráfico. En la presencialidad se complicaba un poco este tema porque, claro, no les puedo dejar tener un celular en el examen. Pero ahora que están en la virtualidad, si ustedes al lado tienen un graficador de funciones y quieren chequear si el resultado está bien, pueden hacerlo. No sé, les digo, para chequear que no se hayan equivocado, porque capaz todos tus cálculos te dieron mal y la ecuación justo le pegaste al choice, pero el choice estaba mal, por supuesto. ¿Se entiende? O sea, acá la verificación se hace gráficamente. No, solo es para verificar. Las verificaciones jamás son obligatorias. Es una verificación. Están intensitos, ¿eh? Con el tema de que si me quiero volver famoso. Entonces, no es obligatorio, pero el método de verificación es gráfico. O sea, yo siempre les expliqué más o menos cómo verificar las cosas. Bueno, esta es la teoría. Ahora vamos a ir con un ejemplo. ¿Hay alguna pregunta de esto? Vamos con un ejemplo para que vean cómo es el proceso y todo. Vale. Vamos con un ejemplo. Casi tiro al demonio el micrófono. F de x cuadrado menos 9, por ejemplo.
y x0 igual 2. Te dan estas dos cosas. Te dicen hallar la ecuación o la pendiente sabiendo que f es esa y x0 es esa. O sea, estos son los datos que a vos te da el ejercicio. Si el ejercicio a vos te pide calcular la pendiente de la recta tangente, ¿qué es lo que tenés que hacer? Derivamos la función. Tenemos la derivada de una recta, que son las dos derivadas por separado. La derivada del x cuadrado, que es 2x. La derivada del 9, que es 0. Y ahora hacemos f' de 2, que es el dato. Entonces, 2 por 2, 4. Fin del ejercicio. Si se te pide si te pide hallar la pendiente de la recta tangente, es esto, nada más. Ahí termina el ejercicio, no hay que seguir haciendo nada. Por ejemplo, de la guía, el ejercicio 7 es esto. El ejercicio 7 es este tipo de ejercicios. Hallar la pendiente nada más. Entonces, derivar, reemplazás y listo. Fin del ejercicio. Por supuesto, también te pueden pedir hallar la ecuación de la recta tangente, donde aparte vos tenés que hallar el punto. Entonces, calculás f de 2, que es el x0 otra vez, y te queda 2 al cuadrado menos 9, o sea, menos 5. El punto, entonces, es 2 menos 5. Y ahora, si juntas estas dos cosas, te queda igual a 4x más b, porque el 4 de acá no es otra cosa que la pendiente, y de esto lo reemplazás, quedándote menos 5 es igual a 4 por 2 más b. Menos 5 es igual a 8 más b, menos 13 es igual a b, dándote como resultado final 4x menos 13. Y esa sería la ecuación de la recta tangente. Y el resultado del ejercicio. ¿Se entendió analíticamente cómo se resuelve? Claro, si te pide ecuación, tenés que sacar la pendiente, sacar el punto y juntarlos para hallar la ecuación. El 2 en el valor de x, no entiendo, ¿cómo en el valor de x? ¿Y en qué parte no lo puse en el valor de x? Acá lo reemplacé por la x, acá también y acá también. No entiendo la pregunta. Si podrás reformularla.
Bueno, así se ve gráficamente. O sea, ustedes ven que la parábola roja y la recta azul vemos que se comportan tangentes. O sea, esta ya podría decir que está bien. Porque para empezar, es tangente. Vemos que se comporta tangente a un punto. ¿Dónde me daría cuenta que está mal, por ejemplo? Si le guardamos esto, fíjense que corta en 2 puntos. Esto ya no es tangente. Esto a lo sumo es secante, pero tampoco nos sirve. Si vos te acordás, el punto era 2. El valor de x es 2. Entonces tendría que estar de este lado tangente. ¿Qué pasa si se te da vuelta la función? Si se te da vuelta la función de este lado, te das cuenta que está mal, porque 2 por 2 no pasa siquiera. 2 está acá y la función está por acá. Entonces, tampoco. Y bueno, si corta la función, ya sabemos que no. Entonces, la única forma que esto esté bien sería esta. Pero para terminar de conformarnos con que está bien, si nos acercamos a la función, tenemos que buscar el punto de intersección. Y vemos que las rectas se tocan en un punto y después se separan. Y este punto es 2, que está en la intersección, menos 5, que es lo que nosotros calculamos. ¿Se entiende? O sea, así te das cuenta que el ejercicio está bien realizado. El 2 menos 5 es el punto donde se tocan. Después, si se tocan en otro lado, no me importa. Lo analizaré más adelante. Pero ahora mismo me importa que está bien hecho el ejercicio porque en 2 menos 5 se tocan. Y se separan. No se cortan ni nada. ¿Se entiende? Bueno, esa sería la forma de verificar. ¿Estamos hasta acá? Bueno, vemos otro ejemplo. Vamos a calcular la tangente pero a otro punto. Vamos a usar la misma función pero a otro valor de x0. Por ejemplo, ¿qué pasa si lo calculamos a menos 3? Que es otro valor. F' no cambia, F' sigue siendo 2x. 2x más 0 o menos 0 en este caso. Y f' de menos 3 sería 2 por menos 3, o sea, menos 6. Cambió la pendiente porque, claro, cambió el punto. Igual puede haber puntos con una misma pendiente. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Pero por el momento hay que volver a calcular por si cambia. En este caso cambió. Si hacemos f de menos 3, nos quedaría menos 3 cuadrado menos 9. O sea, 0. 9 menos 9 es 0. El punto de intersección es menos 3, 0. Y ahora, con estas dos cosas, y es igual a menos 6 por x más b, y reemplazamos el punto para que nos quede 0, que es igual a menos 6 por menos 3 más b.
0 es igual a 18 más b. Y menos 18 es igual a b. Quedándonos que y es igual a menos 6 por x menos 18. ¿Se entiende? Ahora lo ven un poco más claro. Busco la pendiente, busco el punto y uso los dos para formar la recta. Si vamos a la gráfica, podemos ver que la función y su tangente están de este lado. ¿En qué valor puntualmente? En el valor menos 3 de x, 0 para y. Ahí se tocan y después se separan. La pendiente puede ser cualquiera, puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser 0, no hay ningún problema. Y el punto de contacto puede ser cualquiera de la función, siempre y cuando la función exista. Y no cumpla con un par de condiciones. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, si quieren, de la guía se pueden hacer los ejercicios hasta el 11. Si quieren, ahora miren 7, 8 y 9 y fíjense si hay alguno que les parece complicado y lo hacemos. Por lo que es la parte teórica ya terminamos. Es esto nada más. Después de los adicionales, dependiendo de cada docente, ¿no? Van a poder hacer los ejercicios adicionales, puntualmente los alumnos míos. Podían hacer con lo de la clase pasada el 1 y el 2. Después, con lo de hoy van a poder hacer 3, 4, 5 y 6. Y después quedan los otros dos para estudio de funciones. Así que nada. Si no hay preguntas, son libres. Y si quieren, de la guía práctica de los ejercicios 7, 8 y 9, pregunten el que quieran y lo hacemos. Y yo le dije que era una clase corta. El 7F. Ah, amenazante. El 7F. Igual es fácil. Tenés que saber derivar, por supuesto. En este es derivar y reemplazar nada más.
10x sobre x cuadrado más 1 más la raíz de x cuadrado menos 3x más 11 en x0 igual 1. Este te pide hallar la pendiente nada más. Pendiente. Entonces, la derivada de esta función es operación principal, la suma, que me separa en 2 a la función. O sea, lo primero que veo que es una suma de a más b. Y dentro de a tenemos una división. Entonces, se aplica la regla del cociente. El de arriba derivado, que sería 10, puntualmente 10 por 1, ya saben, la derivada de x es 1, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado, que es una suma. La derivada del primero, 2x, más la derivada del segundo, que es 0. Y abajo, el segundo al cuadrado. Más. Y ahora viene la derivada de b. Sería la derivada de la raíz, que es 1 sobre 2 raíz de todo, por la derivada de lo de adentro de la raíz, que sería la derivada de la suma y la resta. Los tres términos se derivan por separado, quedándonos 2x menos 3, sería 3 por 1 en este caso, porque la derivada de x es 1, más 0, que es la derivada del 11. ¿Bien? Esta sería la derivada. Y ahora calculamos cuánto vale f' de 1. Esto nos quedaría 10 y esto nos quedaría 1 más 1, 2. Menos, acá nos queda 10 y acá 2. Acá 2 al cuadrado. Acá nos queda 1 menos 3 más 11. Y acá adentro nos quedaría 2 menos 3, o sea, 2 por 1, 2, menos 3, menos 1. Esta parte de acá vale 0. O sea, 20 menos 20 es 0. Y esta parte de acá, acá tenemos esto de acá que vale 4, 9. Vale raíz de 9, 3. Por lo tanto, si esto no cuenta, porque vale 0, esto nos quedaría menos un sexto. Y ese sería el resultado final del ejercicio. O sea, 2 por 3, 6. Y menos que te cambia el signo a negativo. ¿Algún otro? ¿Cómo los puntos? No entiendo. Menos un tercio. No.
Porque vos tenés 2 por 3. 2 por 3 son 6. Ah, para sacar la recta. Probemos. Probemos. El ejercicio no está armado para eso. Capaz da algo horrible. Pero probemos. O sea, los ejercicios que están armados para esto normalmente solamente me fijé que esto quedara lindo. Lo otro puede quedar horrible. Pero bueno, nos fijamos. La pendiente es menos un sexto, ¿no? O sea, m es menos un sexto. Y calculemos ahora cuánto sería f de 1. ¿Cómo nos quedaría? 10 sobre 2 más la raíz cuadrada de 9. ¿No? Si sustituí bien me quedaría eso. Que esto sería en total 5 más 3, o sea 8. El punto de intersección, o sea el punto de tangencia, sería el 1, 8. ¿No? Hasta acá vamos bien. Reemplacé el 1 dentro de la función y obtuve el punto de intersección. Y ahora usamos al punto, o sea, ponemos la recta, la pendiente donde va, y usamos al punto para sacar el valor de b. 8 es igual a menos un sexto por 1 más b. O sea que 8 es igual a menos un sexto, porque multiplicar por 1 no cambia. 8 más un sexto sería igual a b. 6 por 8, 48, más 1, 49. 49 sextos sería igual a b, por lo tanto, y es igual a menos un sexto por x más 49 sextos. Esa sería la recta tangente. No era tan feo. Pensé que podía haber sido peor. El tema es que cuando yo armo los ejercicios, normalmente se arman pensando en lo que te pide el enunciado. Que el 1 sexto sea lindo, por ejemplo. El 49 sextos no está preparado para salir a la luz, pero bueno, salió. Tampoco es tan malo. A veces les pueden dar números horribles. Eso sí, se los aviso. Si un ejercicio no está preparado para que busques la ecuación, capaz esto te quede irracional. Puede pasar. Pero los que te pidan sí buscar la ecuación, eso sí están arreglados para que den más o menos lindo. Por lo menos que den racionales y que den números más o menos manejables. Bueno, ¿alguno más?
Si no hay más preguntas, nos estaríamos viendo el día miércoles, que veremos la continuación de esto, que es estudio de funciones. ¿Bien? Igual ustedes ya saben, tienen los grupos para preguntar, nos pueden preguntar a nosotros por privado y practiquen esta parte porque es importante. ¿Bien? Sí, hasta el ejercicio 11 podrían hacer tranquilamente. El 12 ya te pide estudiar funciones. Nos vemos, buen fin de a todos chicos. Saludos.